Capítulo 11. El dolor psicológico y el aislamiento en su piso en Calle Mayor. Las calles de Madrid seguían llenas de vida, pero para Laura todo parecía apagado. El bullicio de los turistas en la plaza Mayor, los músicos callejeros en la Puerta del Sol, las luces de los escaparates en la Gran Vía, todo eso que antes le resultaba vibrante ahora se percibía como un ruido lejano, indiferente a su propio derrumbe. En su piso de la Calle Mayor, el aislamiento se había convertido en rutina. Cerraba la puerta al volver del trabajo y el mundo desaparecía. El silencio era tan espeso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del frigorífico y hasta el crujido de las tuberías viejas. Era un silencio que, en lugar de reconfortarla, la hundía aún más. Las noches eran lo peor. Laura se acostaba en una cama demasiado grande para una sola persona, con las sábanas frías y el vacío del lado que antes ocupaba Javier. El recuerdo de su respiración, de su calor, la atormentaba como un fantasma invisible. Algunas veces estiraba la mano hacia la almohada contigua, como si todavía pudiera encontrarlo allí. Pero lo único que encontraba era el hueco de la ausencia. El dolor psicológico se manifestaba en pequeñas rutinas alteradas. Dejó de cocinar platos elaborados, reduciendo su alimentación a café, galletas o sopas instantáneas. Los fines de semana, que antes compartía con Javier paseando o viendo películas, se convirtieron en largas jornadas encerrada, con las cortinas corridas y el móvil en silencio. La ansiedad comenzó a hacer mella en su cuerpo. Se despertaba sobresaltada en mitad de la noche con el corazón acelerado, como si hubiera corrido kilómetros. Le costaba respirar, y a veces sentía que el techo se le venía encima. Laura apenas encontraba fuerzas para mantener una rutina. Iba al trabajo porque necesitaba el sueldo para pagar las deudas, pero en cuanto regresaba, se dejaba caer en el sofá con la ropa aún puesta. Pasaba horas mirando la pantalla del televisor apagado, como si esperara que la oscuridad le devolviera respuestas. Los recuerdos de Javier eran inevitables. En cada rincón había algo que hablaba de él: la taza azul que siempre usaba, la bufanda olvidada en el perchero, la libreta donde había dibujado planes para el negocio. A veces, Laura cogía esa libreta y pasaba las páginas lentamente. Los garabatos de Javier, llenos de entusiasmo, ahora parecían ridículos, pero también dolorosamente familiares. El dolor psicológico se mezclaba con un sentimiento de culpa constante. Tuvo que sentarse en el suelo con la espalda apoyada en la pared, respirando agitadamente. El miedo a desmayarse sola en el piso la sacudió. En ese momento comprendió que su aislamiento no solo la a pensar en ti. Laura asintió en silencio. Sabía que su amiga tenía razón. Pero salir del aislamiento no era tan fácil. El dolor seguía allí, clavado como una espina profunda. Aún así, esa visita marcó un pequeño cambio. Laura comenzó a abrir las cortinas de vez en cuando, a ventilar el piso, a ordenar un poco. Eran gestos mínimos, pero representaban un intento de recuperar el control. También se obligó a dar paseos cortos por el barrio, aunque al principio lo hacía con pasos lentos y la mirada baja, temiendo encontrarse con vecinos curiosos. El aislamiento no desapareció de un día para otro. Era un proceso lento, lleno de retrocesos. Había días en los que volvía a encerrarse, incapaz de enfrentarse al mundo. Pero en otros lograba dar pequeños pasos hacia la recuperación. Lo que sí tenía claro era que no podía seguir viviendo entre el dolor y el silencio. En algún punto tendría que transformar aquella soledad en fuerza. Porque aunque Javier la había dejado sola con las deudas y el vacío, no podía permitir que también le arrebatara su dignidad. Capítulo 12. Laura empieza a buscar ayuda legal. Las semanas de aislamiento en su piso de la Calle Mayor habían dejado a Laura exhausta. El dolor emocional seguía allí, como una herida abierta, pero poco a poco empezó a transformarse en otra cosa: necesidad de actuar. Ya no podía seguir paralizada, esperando una llamada de Javier que nunca llegaría. Las deudas seguían acumulándose y la presión del banco era cada vez más intensa. Una tarde, después de colgar otra llamada con un asesor bancario que le recordaba la fecha del próximo pago,
Laura se derrumbó en el sofá con la libreta de cuentas en la mano. Sintió un mareo y una especie de náusea amarga en la garganta. Fue entonces cuando comprendió algo con una claridad dolorosa: si no buscaba ayuda, se hundiría. Decidió dar el primer paso al día siguiente. Buscó en Internet información sobre abogados especializados en derecho de familia y derecho civil en Madrid. La pantalla se llenó de nombres, bufetes, anuncios con frases como "defendemos tus derechos" o "soluciones legales para deudas y divorcios". Durante horas, Laura leyó reseñas, comparó honorarios y, con el corazón acelerado, eligió uno que parecía serio y con buena reputación: Bufete Ramírez y Asociados, situado en la calle Alcalá. El día de la cita, Laura llegó con un nudo en el estómago. Llevaba una carpeta repleta de documentos: el contrato del préstamo, comprobantes de transferencias, mensajes impresos de Javier donde hablaba del negocio. Mientras esperaba en la sala de recepción, se sentía expuesta, como si todos pudieran ver su fracaso estampado en la frente. Finalmente la recibió la abogada asignada a su caso, María Ramírez. Una mujer de unos 40 años, de traje impecable y mirada firme. Tras los saludos iniciales, María le pidió que contara su historia con calma. Laura comenzó a relatar, al principio con timidez. Luego con un torrente imparable. Habló de Javier, de la presión para firmar el préstamo, de la ilusión del negocio inexistente, de la desaparición a Toledo, de las deudas que ahora pesaban solo sobre. Divorcio unilateral. Segundo, podemos presentar una denuncia por estafa y aprovechamiento financiero. Los mensajes, los contratos y los movimientos de dinero que me has traído son pruebas de confianza. La ley contempla estos casos. Va a ser un proceso largo, duro, pero tienes derecho a defenderte. Por primera vez en meses, Laura sintió un rayo de esperanza. No era una solución inmediata, pero era un camino. María le explicó los pasos concretos: presentar la demanda de divorcio en el Juzgado de Madrid, recopilar todas las pruebas posibles para la denuncia, solicitar medidas de protección si fuera necesario. También le habló de la posibilidad de reclamar una parte de la deuda a Javier, aunque advirtió que sería complicado si él se declaraba insolvente. Guardó copias de mensajes de WhatsApp, imprimió recibos de transferencias bancarias que mostraban cómo el dinero del préstamo había sido usado por Javier. Incluso recuperó fotografías del local vacío. Cada tarea era acompañada por la idea de que pronto enfrentaría a Javier en un tribunal. Esa imagen, aunque le generaba ansiedad, también le daba fuerzas. Las noches seguían siendo difíciles. El silencio del piso aún la golpeaba, y los recuerdos de Javier aparecían como sombras inoportunas. Pero ahora tenía un objetivo. Cuando las lágrimas amenazaban con desbordarse, se repetía así: voy a divorciarme y voy a denunciarlo. Marta la abrazó con fuerza. Eso es lo que necesitabas. Ya basta de cargar con todo tú sola. El camino no sería fácil. Laura lo sabía. Había noches en las que el miedo regresaba con fuerza: miedo al juicio, a la exposición pública, a la posibilidad de que Javier negara todo y la dejara aún más hundida. Pero al mismo tiempo, cada paso hacia adelante demanda de divorcio fue distinto a los demás. Se levantó más temprano de lo habitual, abrió las ventanas del piso en la calle Mayor y dejó que la brisa fresca de Madrid la golpeara en el rostro. Llevaba semanas preparando aquel momento junto con su abogada, María Ramírez, y aunque el miedo seguía presente, también había en ella una sensación de alivio. Al fin estaba dando un paso firme para documentos que María le había indicado: el certificado de matrimonio, el contrato del préstamo, copias de mensajes y fotografías, así como un breve testimonio escrito de su puño y letra. Cuando llegó al despacho del bufete, María ya la esperaba con una sonrisa tranquilizadora. Hoy comienza tu nueva etapa, Laura. Vamos a hacerlo bien. Juntas caminaron hasta el juzgado de familia. Situado en la calle Capitán Aya, un edificio imponente con paredes de mármol y pasillos interminables. El corazón de Laura latía con fuerza mientras subía las escaleras. Sentía que cada paso Con gesto impasible, revisó los papeles, estampó un sello en cada hoja y finalmente dijo: la demanda queda admitida a trámite. Recibirán notificación con la fecha de la primera vista.
Laura salió de la ventanilla con las piernas temblorosas. Aquella frase burocrática tenía un peso enorme: la demanda queda admitida. Era la confirmación de que la justicia comenzaba a escuchar su voz. Los días posteriores estuvieron marcados por la preparación del caso. María le explicó que en un divorcio unilateral, el juez debía escuchar a ambas partes, pero no era necesario que existiera acuerdo. Tienes derecho a solicitar la disolución del matrimonio aunque Javier se niegue, dijo la abogada. Lo importante es demostrar el abandono y la situación de abuso financiero. Laura pasó noches enteras releyendo los documentos, subrayando mensajes de Javier donde hablaba del préstamo y del supuesto negocio. Cada frase que él había escrito, llena de promesas y manipulaciones, ahora se convertía en prueba de su engaño. Finalmente llegó el día de la vista preliminar. Laura entró en la sala con el estómago encogido. El juez, un hombre serio de cabello canoso, presidía la sesión desde lo alto. A un lado estaba María, con su traje impecable y su carpeta de documentos. Al otro lado, para sorpresa de Laura, estaba Javier. No lo había visto en meses. Su corazón dio un vuelco al reconocerlo. Javier estaba más delgado, con barba descuidada y un aire de indiferencia. Vestía una chaqueta arrugada y evitaba mirarla. Laura sintió una mezcla de rabia y expuso con claridad los hechos: el matrimonio, la presión para que Laura firmara el préstamo, la desaparición de Javier, el abandono del hogar conyugal y la carga económica que recaía únicamente sobre su clienta. Mostró documentos, mensajes, fotografías del local vacío en Toledo. Mientras tanto, Javier permanecía en silencio con los brazos cruzados. Cuando el juez le dio la palabra, habló con voz apagada. No niego que ella firmó el préstamo, pero fue decisión suya. Yo nunca la obligué. Laura sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar que era mentira, que la había manipulado, que la había presionado emocionalmente. Pero María la detuvo con un gesto, indicando que debía mantener la calma. La abogada replicó con firmeza: Señoría, aquí hay pruebas suficientes de que él vivienda en Calle Mayor hasta nueva resolución. Laura sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. No era la sentencia definitiva, pero era un primer reconocimiento de su situación. Al salir de la sala, evitó mirar a Javier. No quería verle, no quería escucharle. Era un extraño para ella. En el pasillo, María la felicitó. Has estado muy bien. Has demostrado fortaleza. Este es solo el inicio, pero vamos en buen camino. De regreso a casa, Laura caminó por la Gran Vía con una sensación extraña. La ciudad seguía igual: coches, turistas, luces, ruido. Pero para ella todo había cambiado. Había dado un paso que meses atrás parecía imposible. Por la noche, en su piso, abrió una botella de vino que tenía guardada desde hacía tiempo. Sirvió una copa y brindó en silencio. No por la traición, no por el dolor, sino por la decisión de luchar. Miró su reflejo en el cristal de la ventana y por primera vez en mucho tiempo, se reconoció a sí misma. Una mujer herida, sí, pero también una mujer que había encontrado el coraje de defenderse. Sabía que el proceso sería largo. Vendrían más audiencias, más enfrentamientos con Javier. Más noches de insomnio. Pero ya no se sentía paralizada. Ahora estaba en movimiento. El divorcio no era solo la disolución de un matrimonio, era el símbolo de su renacimiento. Y aunque el camino. Laura comprendió que su batalla apenas comenzaba. El juez había admitido la demanda y señalado las responsabilidades provisionales, pero lo más difícil aún estaba por llegar: demostrar de manera comportamiento. Cuanto más sólido sea el expediente, más posibilidades tendremos de que el juez reconozca el aprovechamiento y la estafa. Laura regresó a su piso con el corazón pesado. La idea de remover todo aquel pasado dolía, pero sabía que era necesario. Esa noche se sentó frente al escritorio con una caja de cartón y comenzó la tarea de ordenar su propia historia. Encontró mensajes que eran como cuchillos. Amor, confía en mí. Solo tienes que firmar, yo me encargaré de todo. Si no me ayudas, nunca podremos salir adelante. No me dejes solo en esto.
Eres mi única esperanza, Laura. Hazlo por nosotros. Cada frase era una prueba de la manipulación emocional a la que había estado sometida. Con lágrimas en los ojos, hizo capturas de pantalla y allí encontró intercambios con Javier sobre supuestos proveedores, facturas de bicicletas que nunca llegaron a comprarse y correos donde él prometía ganancias seguras en 3 meses. Todo aquello demostraba la falta de seriedad del proyecto. Laura organizó cada documento en carpetas digitales, con títulos claros, mensajes de presión, proveedores ficticios, promesas incumplidas. Pero al mismo tiempo comprendía que esas cadenas podían convertirse en pruebas para liberarse. La tarea no fue fácil. Revivir cada detalle era doloroso. Había noches en que entre papeles y pantallas se echaba a llorar. Se sentía estúpida al recordar cuánto había confiado, cuántas veces había cedido ante las súplicas de Javier. Pero entonces recordaba las palabras de María. Esto no es culpa tuya. Tú fuiste víctima. Ahora necesitamos demostrarlo. Animada por esa convicción, Laura continuó reuniendo pruebas. Llamó a Marta y le pidió que declarara como testigo. Estuviste conmigo cuando me dijo que necesitaba el préstamo. ¿Podrías contarlo en el juzgado? Marta no dudó. Por supuesto, Laura. Yo vi cómo te presionaba. Estaré allí cuando lo necesites. También contactó a un antiguo vecino de Toledo que había visto el local vacío. Ese chico nunca montó nada, dijo el hombre por teléfono. Pagó 1 mes de alquiler y luego desapareció. Si hace falta. El informe psicológico podría ser clave para demostrar el daño emocional sufrido. En las sesiones, Laura habló de las noches de insomnio, de la ansiedad, del aislamiento en su piso. El psicólogo escuchaba con atención y tomaba notas, asegurándole que todo aquello formaba parte del expediente. Has vivido una manipulación afectiva y financiera, le explicó. Eso debe constar en él. Clasificando, escribiendo notas al margen. Su salón se transformó en un pequeño archivo judicial, carpetas apiladas, sobres etiquetados, post-its de colores señalando fechas clave. A veces. Por el dolor, sino alguien dispuesta a luchar hasta el final. Una noche, mientras colocaba las pruebas en la carpeta principal, se detuvo un momento. Sobre la mesa estaba una hoja con la copia de su firma en el contrato del préstamo. La observó largo rato. Ese trazo de tinta, hecho meses atrás con la mano temblorosa, había cambiado toda su vida. Pero ahora, en lugar de sentir solo culpa, sintió rabia. Esta firma no me va a definir, susurró en voz baja. Lo que me definirá será lo que haga ahora. Con el expediente casi completo, Laura se reunió de nuevo con María en el bufete. Mezcla de alivio y cansancio. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero estaba preparada. Había reunido cada pedazo de dolor, cada engaño, y lo había convertido en un arma legal. Por primera vez en meses sentía que el futuro no era solo una amenaza, sino también una posibilidad. Había reunido las pruebas. Había enfrentado su pasado. Ahora estaba lista para la siguiente etapa, enfrentarse a Javier en un juicio donde, por fin, la verdad tendría la oportunidad de salir a la luz. Capítulo 15. La denuncia formal por estafa y aprovechamiento financiero. El amanecer de presentar la denuncia formal contra Javier. No era solo un trámite legal, era un acto de dignidad personal. Denunciarlo significaba reconocer públicamente que había sido víctima de una manipulación. Guardó en una carpeta rígida todos los documentos que María, su abogada, le había pedido, copias del contrato del préstamo, extractos bancarios con movimientos sospechosos, mensajes impresos de Javier, el informe psicológico preliminar y testimonios escritos de Marta y del vecino de Toledo. Cada hoja dentro de esa carpeta era un pedazo de su dolor, pero también un ladrillo en la construcción de su defensa. Cuando llegó al bufete, María la esperaba con gesto profesional y sereno. Hoy es un día importante, dijo la abogada. Vamos a interponer la denuncia en el juzgado de instrucción. Es el paso que marcará la diferencia entre una separación dolorosa y un proceso de justicia. Caminaron juntas hasta los juzgados de Plaza de Castilla, un complejo imponente de edificios. Correspondiente, María entregó la denuncia y la carpeta de pruebas.
La funcionaria revisó los documentos, selló varias copias y las colocó en un archivador. Ese gesto mecánico casi rutinario para. Admitida. Se abrirá diligencia previa y se citará a las partes, informó la funcionaria con voz neutra. Laura sintió un nudo en la garganta. Miró a María y ésta le dio una palmada tranquilizadora en el brazo. Ya está hecho. Ahora comienza el proceso. De regreso a casa, Laura no pudo evitar revivir cada momento que había conducido a ese día, las súplicas de Javier, las noches de insomnio. Javier sería citado a declarar como investigado por estafa y aprovechamiento financiero. La sola idea de que él tuviera que presentarse ante un juez le producía una mezcla de miedo y satisfacción. Desacreditarte, pero tenemos un expediente sólido. Laura asentía, tomando notas aunque por dentro la ansiedad le devoraba. Imaginaba el momento en que tendría que mirar a Javier a los ojos en una. Notificaciones automáticas. Cada vez que recibía un correo o una carta recordándole las cuotas pendientes, Laura sentía un puñal en el pecho. Pero ahora había algo distinto, podía responderse así. Misma que no estaba sola en esa batalla, que la justicia estaba de su lado. El día de su primera declaración como denunciante fue uno de los más duros. Se presentó en el juzgado acompañada de María. En la sala, frente a un secretario judicial y al juez instructor, relató paso a paso lo ocurrido, la insistencia de Javier, la firma del préstamo en la Gran Vía, los gastos injustificados. La desaparición repentina. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue ganando firmeza. Cuando terminó, el juez asintió y dijo: Gracias, señora Fernández. Su testimonio queda recogido en presente en esa ocasión, pero María le informó del resultado. Negó las acusaciones, explicó la abogada. Dijo que el préstamo fue decisión tuya y que él nunca se benefició personalmente. Como suelen hacerlo los procesos judiciales. Pero cada paso era para Laura un recordatorio de que había recuperado el control. Ya no era la mujer abandonada en silencio, sino la denunciante que exigía justicia. En su vida cotidiana, aún cargaba con el peso de la deuda y la soledad, pero algo había cambiado en su interior. Cada vez que abría la carpeta de pruebas, ya no la veía solo como un adelante con miedo, sí, pero también con una dignidad recuperada. Mientras observaba las luces lejanas de la Gran Vía, Laura se prometió algo en silencio: nunca más permitiría que nadie la utilizara. De esa manera. Había sido víctima, pero no lo sería para siempre. Capítulo 16. La respuesta fría de Javier desde Toledo, negándolo todo. El día que Laura recibió la notificación oficial con la contestación de Javier, sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Había pasado semanas reuniendo pruebas, enfrentándose a su dolor y construyendo un caso sólido. En su interior, aún guardaba una excusas. En él afirmaba que jamás había obligado a Laura a firmar el préstamo, que ella lo había hecho por decisión propia y consciente. Incluso llegó a insinuar que el dinero no había sido para un negocio suyo sino para proyectos compartidos del matrimonio. Laura leyó y releyó aquellas líneas con incredulidad. Cada frase era como un golpe seco en el pecho. No reconoce la estafa. Comedor. Caminó de un lado a otro del salón, con las manos en la cabeza, incapaz de contener la rabia. ¿Cómo podía Javier tener la desfachatez de negar lo evidente? ¿Cómo podía torcer la realidad de deuda y del proceso judicial? La indiferencia de sus palabras, su frialdad, la devastaban más que cualquier insulto. Al día siguiente llevó el documento al bufete de María. La abogada lo leyó con calma, subrayando párrafos y tomando notas al margen. Cuando terminó, miró a Laura con expresión seria pero serena. Era lo esperado, dijo. No esperábamos que confesara. Muchos acusados intentan defenderse negándolo todo. Pero no te preocupes, tus pruebas son más fuertes que sus palabras. Laura la observó con desesperación. ¿Y si el juez le cree? ¿Y si piensan que todo fue decisión mía? Los documentos hablan por sí solos, respondió María con firmeza. Tenemos los mensajes donde te presionaba, los movimientos bancarios, los testimonios. Javier puede negar lo que quiera.
Pero no puede borrar los hechos. Aunque las palabras de la abogada le dieron algo de consuelo, Laura salió del bufete con un sabor amargo en la boca. En el fondo, lo que más le dolía no era solo la estrategia legal de Javier, sino la confirmación de que él no tenía la menor intención de asumir su culpa. Ni un gesto de humanidad, ni una disculpa, ni una palabra de arrepentimiento. Solo frialdad. Marta la visitó en el piso. Encontró a Laura rodeada de papeles, con el rostro desencajado. ¿Qué ha pasado?, preguntó alarmada. Laura le tendió el documento con manos temblorosas. Marta lo leyó rápidamente y frunció el ceño. Es increíble. ¿Cómo puede negar algo tan obvio? Eso mismo me pregunto yo, respondió Laura con lágrimas contenidas. Me engañó, me usó, desapareció. Y ahora dice que todo fue decisión mía. Marta la abrazó con fuerza. Escúchame bien, el lo niegue no significa que no tengas razón. Tú tienes la verdad de tu lado, y la justicia lo demostrará. Aún así, el vacío en el pecho de Laura seguía siendo inmenso. No era solo la preocupación por el juicio, era la sensación de haber compartido años de su vida con un hombre que ahora se comportaba como un extraño sin escrúpulos. En un intento por mantenerse fuerte, Laura continuó recopilando más pruebas. Revisó antiguos correos electrónicos, buscó conversaciones en redes sociales. ¿Cómo se niega a un desconocido? Tal vez nunca lo conocí de verdad. Pero si él quiere borrar su responsabilidad, yo no voy a borrar mi verdad. Seguiré adelante aunque me cueste todo. Aquella frase se convirtió en su mantra en los días siguientes. Cada vez que la tristeza amenazaba con arrastrarla, la releía y recordaba que su lucha no era solo contra Javier, sino también contra. Vuelta atrás. El hombre que había amado ya no existía. Solo quedaba un adversario legal al que debía enfrentar con pruebas, con dignidad y con la convicción de que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Capítulo 17. El juicio. Laura expone toda la verdad ante el tribunal. La mañana del juicio amaneció fría y húmeda en Madrid. Una llovizna ligera cubría las calles de la ciudad. Mentalmente todo lo que debía decir frente al tribunal. Cada frase, cada recuerdo, cada detalle podía marcar la diferencia. Se vistió con un traje sencillo, negro y elegante que Marta le había prestado para la ocasión. Quería transmitir sobriedad, pero sobre todo quería sentirse protegida bajo aquella tela que, de alguna manera, era también un símbolo de apoyo fraternal. Guardó en una. Javier mismo. Laura lo vio y un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba más arreglado que la última vez, traje oscuro, pelo peinado, barba recortada. Pero su mirada seguía siendo fría, esquiva. No hubo ni un gesto, ni un saludo, como si nunca hubieran compartido una vida. El secretario leyó el caso. Señora Laura Fernández contra el señor Javier Morales, por estafa y aprovechamiento. Firme. Expuso la secuencia de hechos, la insistencia de Javier para que Laura firmara el préstamo, la ausencia de aportaciones económicas de su parte, la desaparición a Toledo y la negativa a hacerse. Sus manos temblaban, pero se aferró al atril como si fuera un ancla. Señoría, comenzó con voz temblorosa, yo confié en mi marido. Firmé ese préstamo porque él me convenció de que era nuestra única oportunidad para salir adelante. Me aseguró que se haría cargo, que yo no tendría que preocuparme. Pero en cuanto recibió el dinero, desapareció. Desde entonces he tenido que cargar sola con la deuda, con la presión del banco, con la humillación ante mi familia y amigos. El juez la observaba atentamente. Laura respiró hondo y continuó. No fue una decisión libre, fue una manipulación constante. Aquí están los mensajes que lo demuestran, dijo, levantando un fajo de papeles. Aquí están los movimientos bancarios que prueban que él retiraba el dinero y lo usaba sin dar explicaciones. Y aquí su voz se quebró, están los informes psicológicos que reflejan las consecuencias en mi salud, ansiedad, insomnio, aislamiento. Durante unos segundos, la sala quedó en silencio. Laura sintió las lágrimas amenazar con salir, pero se mantuvo firme. No quería mostrarse débil ante Javier. Quería que el juez viera a una mujer herida, sí, pero también fuerte y decidida a defender su verdad.
El abogado de Javier pidió la palabra. Señoría, todo lo que mi cliente hizo fue dentro del marco de un acuerdo matrimonial. La señora Fernández firmó el préstamo por voluntad propia. No hay prueba de que fuera coaccionada. Además, parte del dinero se usó para gastos comunes de la pareja. Laura lo escuchó con incredulidad. Cuando el juez le permitió replicar, respondió con firmeza: Eso no es cierto. Los gastos comunes los cubría yo con mi sueldo. Él nunca contribuyó de manera constante. El dinero del préstamo fue retirado en efectivo o transferido a cuentas que no. Encogiéndose de hombros, Laura lo miró fijamente. No reconocía al hombre que un día le había prometido amor eterno. Era como si estuviera frente a un desconocido, alguien incapaz de asumir su culpa. Corazón acelerado. María la felicitó. Lo has hecho muy bien. Has expuesto tu verdad con valentía. Ahora debemos esperar. En el pasillo, Laura se recostó contra la pared y cerró los ojos. Sentía un cansancio inmenso, pero también un alivio indescriptible. Había hablado, había contado todo ante el juez, había mirado a Javier a los ojos sin temblar. De regreso a casa, caminando bajo lo había entregado a la justicia. Aquella noche, sentada frente a la ventana, escribió en su libreta: Hoy hablé. Hoy conté la verdad. Y aunque él lo niegue, aunque intente ocultarse, mi voz ya quedó registrada. Nadie podrá borrarla. Capítulo 18. La sentencia de divorcio y el inicio de la investigación penal. El día en que Laura recibió la notificación de la sentencia amaneció. Por el contrario, todo quedaría en la ambigüedad. La carta llegó a primera hora de la mañana, con el timbre del cartero resonando en el piso de la calle Mayor. Laura firmó el recibo con manos temblorosas y se sentó en la mesa del comedor antes de abrir el sobre. El corazón le golpeaba con fuerza. Tomó aire y con un gesto decidido, rompió el sello. Las primeras líneas de la sentencia. El documento también incluía un apartado clave: el juzgado de familia remitía las pruebas al ámbito penal para investigar posibles delitos de estafa y aprovechamiento económico. El caso no terminaba, sino de liberación. El divorcio significaba cerrar un capítulo doloroso de su vida, y la investigación penal era la promesa de que Javier tendría que enfrentar, tarde o temprano, las consecuencias de. Y ahora tenemos un segundo frente, la vía penal. Esto será más complejo, pero también más contundente. Laura la escuchaba con atención, aunque todavía le costaba asimilar la magnitud del cambio. Si el juez de instrucción considera que hay indicios suficientes, el caso irá a juicio penal. Laura tragó saliva. La sola idea de volver a enfrentarse a Javier le producía vértigo, pero también un extraño alivio. Ya no sería solo ella contra él, ahora era el Estado investigando un posible delito. Los días siguientes estuvieron llenos de sensaciones encontradas. Por un lado, la liberación de él. Ahora podía decirse a sí misma que esa etapa estaba cerrada. Por otro lado, la investigación penal la mantenía en tensión. Recibía notificaciones, debía presentar documentación adicional y preparar nuevas declaraciones. Cada vez que un sobreoficial llegaba a su buzón, el corazón se le aceleraba. Marta fue testigo de esos altibajos. Una tarde, mientras tomaban café en una terraza de Lavapiés, le dijo con sinceridad: Te admiro, Laura. Has pasado por un infierno, pero sigues en pie. Y lo mejor es que ahora él no puede esconderse. Laura sonrió débilmente. A veces siento que no tengo padres que al principio la habían juzgado por firmar el préstamo, ahora la apoyaban abiertamente. Su padre le dijo una noche por teléfono: Hija, fuiste víctima, no culpable. Nos equivocamos al juzgarte. Estamos contigo hasta el final. Esas palabras significaron más que cualquier sentencia judicial. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que no estaba completamente sola. Mientras tanto, Javier enviaba señales desde Toledo a través de su abogado. En sus escritos seguía negándolo todo, alegando que no había pruebas de estafa y que el dinero se usó para proyectos matrimoniales. Pero Laura ya no temblaba al leer esas excusas.
Sabía que la carpeta de pruebas era sólida y que, tarde o temprano, la verdad se impondría. El piso en la calle Mayor también comenzó a transformarse. Laura, que durante meses había vivido entre sombras y silencio, empezó a abrir las ventanas, a ordenar el salón, a colgar nuevas cortinas. Cada pequeño cambio era un gesto simbólico. Perder a su marido. Soy la mujer que se atrevió a denunciarlo, que lo enfrentó en el tribunal y que ahora camina hacia adelante. El divorcio es mi libertad. La investigación penal será mi justicia. Ya no se trataba solo de poner fin a un vínculo matrimonial, ahora se trataba de exigir responsabilidades legales por un engaño económico que había destrozado su vida. La citación llegó una mañana de. Apenas levantó la vista. No hubo saludo ni gesto de reconocimiento. Laura sintió un vacío helado recorrerle la espalda. Ese hombre con el que había compartido años de vida, ahora era solo un. Esperaba en el pasillo. Imaginaba sus palabras, sus gestos, su frialdad. Cuando finalmente la llamaron, Laura entró con María a su lado. El juez de instrucción presidía la sala, acompañado de la fiscal. Javier estaba sentado frente a ellos, con expresión impenetrable. El juez abrió la sesión con tono grave. Señor Javier Morales, se le investiga por presunto delito de estafa y. El fiscal intervino. ¿Y cómo explica entonces los mensajes en los que usted insiste en que firme, asegurando que sin ella no tendría oportunidad? Javier desvió la mirada. Eran palabras de pareja. Sino que quedó sola con la carga de la deuda mientras el señor Morales desaparecía a Toledo. El juez tomó nota, sin mostrar emoción alguna. Luego llegó el turno de Laura. Caminó hasta el estrado y. Respiró hondo. Sabía que aquel era el momento de dejar claro todo lo que había sufrido. Señoría, comenzó con voz serena, aunque sus manos temblaban, yo firmé ese préstamo porque confiaba en mí. Marido. Me convenció de que era nuestra única salida, que lo hacía por el bien de los dos. Me presionó durante semanas, me hizo sentir que si no lo hacía, nuestro matrimonio se rompería. Demuestran que él retiraba el dinero. Incluso hay una transferencia a una cuenta desconocida. Y aquí mostró otra carpeta, están los testimonios de personas que vieron cómo abandonó el supuesto. El juez la escuchó con atención. ¿Puede confirmar, señora Fernández, que usted es la única responsable de la deuda ante el banco? Sí, señoría. Yo estoy pagando sola cada cuota mientras él vive. Sin hacerse cargo de nada. La sala quedó en silencio unos segundos. Laura sentía el peso de cada palabra resonar en el aire. Al finalizar, el juez cerró la sesión preliminar. El tribunal considera que existen indicios suficientes para continuar la investigación. Se mantendrá la imputación del señor Morales y se recabarán más pruebas antes de decidir si se abre juicio oral. Laura salió de la sala con el corazón acelerado. Afuera, en el pasillo, Marta la esperaba. La abrazó con fuerza. Has sido valiente, Laura. Has dicho todo lo que tenías que decir. Ella respiró hondo. El cansancio era inmenso, pero también sentía una extraña paz. Había enfrentado a Javier cara a cara, lo había mirado a los ojos sin bajar la cabeza. Y aunque él siguiera negándolo todo. Pero ella ya no se sentía tan invisible. Había dado un paso más, quizás el más difícil, enfrentarse directamente a Javier en el ámbito penal. Esa noche escribió en su libreta. Hoy lo vi negar todo. Pero sé que ya no tengo miedo. Capítulo 20. La resolución final del caso y el renacer de Laura. Los meses que siguieron a la declaración de Javier fueron un periodo de espera angustiosa. La investigación penal continuaba, con nuevos requerimientos de documentación y la revisión de pruebas. Laura acudía a su trabajo en la empresa de logística, pagaba puntualmente las cuotas del préstamo y trataba de mantener una rutina que le diera algo de estabilidad. Pero en el fondo cada día se preguntaba cuándo llegaría la resolución definitiva. El proceso se prolongó casi un año. Fue un tiempo de desgaste, pero también de transformación. Laura aprendió a convivir con la incertidumbre, a apoyarse en Marta, en sus padres y en el grupo reducido de personas que nunca la abandonaron.
También siguió asistiendo a terapia psicológica, lo que le permitió recuperar la confianza en sí misma y reconocer que no era culpable de lo que había sucedido. Finalmente, un viernes de otoño recibió la notificación que tanto había esperado. El juez de instrucción había concluido la fase de investigación y emitido sentencia. Laura abrió el sobre con manos temblorosas. Sentada en su mesa del comedor, la misma donde meses antes había llorado al leer la contestación fría de Javier. La sentencia establecía de manera clara: Javier Morales era culpable de estafa y aprovechamiento financiero. El juez consideraba probado que había manipulado a Laura para que firmara un préstamo a su nombre, que nunca tuvo la intención de invertir el dinero en un negocio real y que se había beneficiado de manera exclusiva de los fondos. Como consecuencia, debía asumir la responsabilidad de devolver parte de la deuda y enfrentarse a una multa significativa. Responsable. Al día siguiente se reunió con María en el bufete. La abogada la felicitó con una sonrisa sincera. Lo conseguimos, Laura. Sé que el camino ha sido duro, pero hoy puedes decir que sea. Antes le parecían escenarios de su humillación, ahora se abrían ante ella como símbolos de libertad. Respiró profundamente y se prometió que esa nueva etapa sería diferente. Los cambios no llegaron de amigas, retomó hobbies que había abandonado, como la lectura y las caminatas por el retiro. Descubrió que la soledad ya no era un castigo, sino un espacio para reconectar consigo misma. Una tarde de domingo, mientras paseaba por el parque, se detuvo frente al estanque y observó las barcas azules deslizarse por el agua. Recordó la primera vez que había estado allí con Javier. Años atrás, y por un instante sintió una punzada de tristeza. Pero enseguida la reemplazó un pensamiento distinto: ahora estaba allí sola, pero libre. Su familia también notó el cambio. Y su padre levantó una copa brindando por ella. Por mi hija, dijo con orgullo, que nos ha demostrado lo que significa ser valiente. Incluso Marta, su amiga inseparable, le confesó una noche. Vida estaba en movimiento, de que ya no era la mujer atrapada en el silencio y el aislamiento. Un año después de la sentencia, Laura caminaba por Madrid con paso firme. La herida seguía allí. Porque el dolor no se borraba fácilmente, pero ya no la definía. Había aprendido que confiar no era un error, que amar no la hacía culpable. El error fue de quien se aprovechó de esa confianza. Una noche escribió en su libreta, aquella que la había acompañado durante todo el proceso: hoy cierro este capítulo. Javier ya no es parte de mi vida. La justicia ha hablado, y yo he renacido. Mi dignidad. Laura cerró la libreta con una sonrisa. Miró por la ventana, hacia las luces de Madrid, y supo que aquella ciudad que había sido testigo de su dolor ahora también era el escenario de su nueva vida. Porque después de todo, había sobrevivido. Y en esa supervivencia, había encontrado la semilla de un nuevo comienzo. Capítulo 11. El dolor psicológico y el aislamiento en su piso en Calle Mayor. Las calles de Madrid seguían llenas de vida, pero para Laura todo parecía apagado. El bullicio de los turistas en la plaza Mayor, los músicos callejeros en la Puerta del Sol, las luces de los escaparates en la Gran Vía, todo eso que antes le resultaba vibrante ahora se percibía como un ruido lejano, indiferente a su propio derrumbe. En su piso de la Calle Mayor, el aislamiento se había convertido en rutina. Cerraba la puerta al volver del trabajo y el mundo desaparecía. El silencio era tan espeso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del frigorífico y hasta el crujido de las tuberías viejas. Era un silencio que, en lugar de reconfortarla, la hundía aún más. Las noches eran lo peor. Laura se acostaba en una cama demasiado grande para una sola persona, con las sábanas frías y el vacío del lado que antes ocupaba Javier. El recuerdo de su respiración, de su calor, la atormentaba como un fantasma invisible. Algunas veces estiraba la mano hacia la almohada contigua, como si todavía pudiera encontrarlo allí. Pero lo único que encontraba era el hueco de la ausencia. El dolor psicológico se manifestaba en pequeñas rutinas.